Estás en la selva profunda, solo. La noche cae como un telón negro. Escuchas un ruido entre las hojas. Tu corazón se acelera, corres. No piensas por qué, simplemente huyes. Es el miedo animal, puro, inmediato, honesto. Un depredador cerca, hambre, dolor, se activa y se apaga. Ahora imagina que eres humano, el mismo ruido, pero esta vez tu mente no se detiene en el ahora. Te preguntas, ¿y si es algo peor? ¿Y si mañana vuelve? ¿Y si algún día ya no podré correr? ¿Y si todo esto, mi vida, mis recuerdos, las personas que amo, simplemente se apaga para siempre? Ese es el precio de tener un cerebro tan poderoso. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a mirar de frente, como la inteligencia humana, esa misma que nos permitió conquistar el planeta, construir civilizaciones y soñar con las estrellas, es también la fuente de algunos de los miedos más profundos y paralizantes que existen. Mientras que un antílope escapa del león y, una vez a salvo, vuelve a pastar como si nada hubiera pasado, nosotros llevamos el león con nosotros para siempre, dentro de la cabeza. Porque nuestro cerebro desarrolló algo que ningún otro animal parece poseer en la misma medida: conciencia de sí mismo y conciencia del tiempo. Lo interesante es que el miedo no es necesariamente más intenso que el de otros animales cuando hablamos de una amenaza inmediata. Un venado perseguido por un depredador experimenta un terror enorme. La diferencia es que el ser humano desarrolló algo mucho más inquietante: la capacidad de sufrir por cosas que no están ocurriendo. Un lobo teme al peligro que tiene delante. Un ser humano puede temer una enfermedad que aún no tiene, a una tragedia que podría ocurrir dentro de 20 años, la muerte de personas que siguen vivas, el fracaso de proyectos que ni siquiera han comenzado, el fin del universo miles de millones de años en el futuro, lo que podría existir después de la muerte. La inteligencia convirtió al miedo en algo permanente. Los animales suelen vivir atrapados en el presente. Nosotros habitamos simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. Podemos revivir errores ocurridos hace décadas y sentir angustia real por ellos. Podemos imaginar escenarios catastróficos que nunca sucederán y aún así sufrir como si fueran reales. Desde una perspectiva evolutiva, esto fue una ventaja enorme. La capacidad de anticipar peligros permitió construir refugios, almacenar alimentos, crear armas y sobrevivir, pero esa misma habilidad creó un efecto secundario: la ansiedad. El cerebro humano es una máquina diseñada para detectar amenazas. El problema es que comenzó a detectar amenazas imaginarias además de las reales. Y existe una amenaza imaginaria que eclipsa todas las demás: la muerte. La mayoría de los animales reaccionan ante el peligro de morir. Nosotros sabemos que vamos a morir incluso cuando estamos completamente seguros. Podemos estar sentados en una habitación tranquila y aún así comprender que nuestra existencia tiene una fecha de caducidad. Sabemos que existimos. Recordamos el pasado, anticipamos el futuro y sabemos que vamos a morir. Esta conciencia no es un regalo, es una maldición evolutiva exquisita. El pensador Ernest Becker argumentó que gran parte de la actividad humana es un intento desesperado por negar nuestra mortalidad. El arte, la religión, el dinero, el poder, los monumentos, los legados familiares e incluso muchas de nuestras ambiciones pueden interpretarse como esfuerzos por dejar una huella que sobreviva a la desaparición física. Después de décadas, los psicólogos desarrollaron la llamada teoría de la gestión del terror. Sus investigaciones sugieren que cuando las personas son confrontadas con la idea de su propia muerte, tienden a aferrarse con más fuerza a sus creencias, a su identidad y a todo aquello que les permita sentir que forman parte de algo más grande y más duradero que ellas mismas. Quizá por eso construimos catedrales, escribimos libros, fundamos países, levantamos estatuas. Intentamos permanecer porque sabemos que el tiempo se acaba. Nuestro neocórtex masivo nos permite hacer simulaciones mentales infinitas. Podemos imaginarnos viejos, enfermos, solos,
Podemos visualizar nuestra propia tumba. Podemos proyectarnos hacia un futuro que todavía no existe y sufrir por él como si ya hubiera ocurrido. Así nacieron miedos que prácticamente no existen en ninguna otra especie. El miedo al rechazo social, el miedo al ridículo, el miedo al fracaso, el miedo a perder estatus, el miedo a ser olvidado, el miedo a la soledad, el miedo a la locura, el miedo a que nuestra vida no tenga significado. Ninguno de esos miedos necesita un depredador, una tormenta o un peligro físico. Existen únicamente porque existe una mente capaz de reflexionar sobre sí misma. Incluso algunos de los conceptos más aterradores jamás concebidos nacieron de la inteligencia humana. El infinito, la nada absoluta, el fin del tiempo y la extinción de la especie, los universos vacíos, la pérdida de identidad o la posibilidad de que la realidad no sea como creemos. Los animales conocen el miedo, los humanos conocemos el terror. Y sin embargo, esta misma capacidad que nos atormenta es también la que nos hace únicos. Porque sabemos que moriremos, valoramos el tiempo, porque imaginamos el futuro, creamos arte que trasciende generaciones, porque sentimos el peso del pasado, buscamos significado. La inteligencia humana es la herramienta más extraordinaria que la evolución ha producido. Gracias a ella transformamos el mundo, desciframos las leyes de la naturaleza y observamos galaxias situadas a millones de años luz de distancia. Pero toda herramienta poderosa tiene un precio, y el precio de comprender tanto es cargar con el peso de aquello que comprendemos. Sin embargo, la inteligencia humana no solo creó miedos nuevos, también heredó miedos extremadamente antiguos. Imagina que es medianoche en tu habitación, la luz apaga. De pronto el silencio se vuelve denso, pesado, casi vivo. Escuchas tu propia respiración y algo más. Un roce, un susurro que no viene de ningún lugar. Tu pulso se acelera, el cuerpo antiguo despierta. Aunque no haya leones afuera, tu mente grita que algo te acecha. Ese es el miedo que nunca se fue. Durante millones de años, nuestros ancestros fueron presas. Vivieron rodeados de depredadores que podían aparecer desde la oscuridad, ocultos entre la vegetación o fuera del alcance de la vista. Sobrevivían quienes asumían que algo podía estar observándolos aunque no hubiera evidencia inmediata. Nuestro cerebro fue moldeado por un mundo donde ignorar una amenaza podía ser fatal. Por eso la oscuridad sigue siendo tan poderosa. Cuando la luz desaparece, la información desaparece con ella. El cerebro deja de recibir datos fiables sobre el entorno y comienza a llenar los espacios vacíos por su cuenta. Es un mecanismo de supervivencia. Ante la incertidumbre, resulta más seguro imaginar una amenaza inexistente que ignorar una real. Quizá por eso muchas personas sienten una inquietud irracional cuando están solas en una casa oscura. Saben que no hay nada allí, lo entienden racionalmente. Sin embargo, otra parte mucho más antigua de la mente parece susurrar algo distinto. Una sensación difícil de describir aparece. La impresión de que algo podría estar observando, de que algo podría estar detrás de una puerta, de que algo podría encontrarse al final de un pasillo oscuro. No porque exista evidencia de ello, sino porque el cerebro evolucionó para prepararse para posibilidades invisibles. Mucho antes de la filosofía y la ciencia ya existían los miedos. En la oscuridad de las cuevas, nuestros ancestros pintaban no solo cazadores y presas, también convivían con fuerzas que no comprendían. El viento que rugía durante la noche, los sonidos procedentes de la oscuridad, los ojos brillando más allá del alcance del fuego. Temían algo que no podían ver, algo que acechaba cuando las llamas comenzaban a extinguirse. Ese miedo primitivo sigue vivo, aunque vivamos en ciudades iluminadas. Cuando la luz desaparece, vuelve. Monstruos bajo la cama, sombras que se mueven en la periferia de la visión, presencias que se ciernen sobre nosotros mientras dormimos, seres de otro plano, demonios, entidades sin nombre que parecen venir de otro mundo paralelo al nuestro. No hay evidencia física de ellos en nuestro día a día, pero permanecen ahí, latentes, esperando.
La ausencia de luz parece actuar como una llave. Cuando el entorno se oscurece, los mecanismos más ancestrales del cerebro recuperan protagonismo. La oscuridad deja de ser únicamente falta de luz y vuelve a convertirse en el escenario donde cualquier amenaza es posible. Las pesadillas son una prueba fascinante de ello. Resulta curioso que seres humanos de culturas diferentes, separados por océanos y siglos de historia, sueñen con temas sorprendentemente parecidos. Figuras que persiguen, presencias ocultas, monstruos deformes, criaturas que observan desde la distancia, sombras inmóviles, algo que se aproxima lentamente mientras el cuerpo se niega a responder. Los detalles cambian, la estructura permanece. Es como si existiera un repertorio de temores profundamente grabados en la mente humana. Existe otro aspecto todavía más inquietante de la inteligencia humana. No se trata únicamente de que amplificó nuestros miedos naturales y de que nos hizo más conscientes de la muerte o capaces de preocuparnos por el futuro. Lo verdaderamente extraordinario es que nos permitió crear horrores que no existen en la naturaleza. El temor de los animales está limitado por el mundo físico que los rodea. El ser humano rompió esa barrera. Comenzamos a temer cosas que nunca hemos visto, cosas que quizá jamás existirían y cosas nacidas únicamente dentro de nuestra imaginación. Ningún otro animal parece contemplar la posibilidad de que la realidad sea una ilusión. Ningún otro animal pasa noches enteras pensando en el infinito. Ningún otro animal se pregunta qué había antes de nacer o qué podría existir después de morir. Ningún otro animal imagina universos vacíos donde toda forma de vida desaparece para siempre. Nosotros sí. La inteligencia humana comenzó como una herramienta para sobrevivir, pero con el tiempo se convirtió en una máquina capaz de producir horrores conceptuales. Creamos demonios que castigan eternamente, apocalipsis que destruyen el mundo, maldiciones, dimensiones invisibles y entidades capaces de observarnos desde lugares imposibles. Creamos infiernos, creamos la idea de la condena eterna y creamos el concepto de una existencia sin final. Resulta curioso que algunas de las ideas más aterradoras concebidas por nuestra especie no impliquen dolor físico, implican algo mucho peor: la pérdida de significado, de identidad o de realidad, la posibilidad de despertar y descubrir que toda tu vida fue una mentira, la posibilidad de que tu conciencia continúe para siempre sin poder escapar, la posibilidad de ser olvidado por completo, la posibilidad de que el universo no tenga propósito alguno, de que seas el último ser consciente existente. Muchos de los mayores horrores jamás imaginados no surgieron de bosques oscuros ni de cuevas habitadas por depredadores. Surgieron de bibliotecas, templos, observatorios astronómicos y mentes que dedicaron años a reflexionar sobre la existencia. Incluso la ciencia, al responder preguntas, ha generado nuevos motivos para sentir vértigo. Descubrimos que vivimos sobre una pequeña roca suspendida en la inmensidad del espacio. Hemos descubierto que el Sol también morirá, que las galaxias nacen y desaparecen. Descubrimos que llegará un momento en que las estrellas dejarán de brillar. Y entonces apareció una pregunta que ningún depredador habría podido inspirar. ¿Qué ocurrirá cuando todo termine? Quizá esa sea la diferencia definitiva entre nosotros y el resto de los seres vivos. Aparte del miedo real, los seres humanos también experimentamos el miedo que somos capaces de inventar. Y aunque sabemos que pertenecen al terreno de la imaginación, siguen produciendo una respuesta emocional auténtica, porque esos monstruos modernos podrían ser simplemente disfraces nuevos para miedos más antiguos, miedos nacidos cuando nuestros ancestros observan la oscuridad de la noche sin comprender qué se ocultaba en ella. Quizá por eso el terror más efectivo rara vez muestra completamente a la criatura. Lo desconocido resulta siempre más perturbador que lo visible. La mente humana teme aquello que no puede ver, medir o comprender. Y aquí aparece la ironía más cruel de todas. El mismo cerebro que nos permitió comprender la muerte, imaginar el futuro y construir civilizaciones, tomó los miedos primitivos de supervivencia y los convirtió en algo mucho más complejo. El miedo animal al ser devorado se convirtió en terror existencial de la nada. El miedo a la oscuridad se transformó en miedo al vacío cósmico.
El miedo a los depredadores se convirtió en miedo a presencias invisibles, demonios, fantasmas y al propio inconsciente. Por eso las pesadillas humanas son tan elaboradas y perturbadoras. No soñamos únicamente con ser perseguidos, soñamos con ser perseguidos por algo que representa nuestra mortalidad, nuestra culpa, nuestro miedo al abandono, nuestra fragilidad o nuestra desaparición. La oscuridad actúa como un interruptor, apaga las luces del mundo moderno y reactiva un software ancestral que jamás fue desinstalado. De pronto, vuelves a ser el ser humano de hace 50.000 años, solo, rodeado de sombras, con la sensación de que algo podría estar observándote. Quizá el aspecto más inquietante de todo esto es que nuestros mayores miedos no viven fuera de nosotros, viven dentro. Son una consecuencia inevitable de una mente capaz de comprender demasiado. Este es el horror más profundo de la condición humana. Estamos diseñados para imaginar lo peor y poseemos una imaginación extraordinariamente eficaz para hacerlo. La evolución nos dio el cerebro más poderoso del planeta. Ese mismo cerebro nos convirtió en la única especie capaz de imaginar horrores mucho peores de los que existen realmente. La próxima vez que se vaya la luz, escucha. No solo tu respiración, escucha lo que hay debajo. Porque ese miedo primitivo no es un error de la evolución, es un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros logros, seguimos siendo animales frágiles que saben demasiado. Y quizá la verdadera valentía no consista en eliminar ese terror, quizás consista en convivir con él, en crear belleza sabiendo que existe la muerte, en buscar significado aún sabiendo que el tiempo es limitado, en seguir avanzando aunque la oscuridad continúe allí. Porque después de millones de años de evolución, satélites, ciudades, ciencia y tecnología, seguimos llevando dentro el mismo cerebro que una vez observó la noche con temor. Un cerebro que todavía transforma sombras en presencias, un cerebro que todavía imagina monstruos, un cerebro que, en lo más profundo, nunca terminó de abandonar la noche.